La propuesta tributaria contra el emprendimiento y la equidad. Alguien me ha dicho, en cada colombiano hay un alma emprendedora. Y uno pensaría, alma emprendedora que la propuesta tributaria ayuda a anular. La tarifa de renta a las empresas bajaría al 30%, pero en un periodo de 4 años. Aún así, quedaría en el nivel más alto de la OCDE. La tarifa del 27% a las pequeñas empresas sustituye el régimen simple que se propone eliminar. Este es mejor porque una pequeña empresa, pagando por sus ingresos brutos una tarifa entre el 2 y el 4%, paga todo. Con eso paga renta, IVA e ICA. Los expertos piden que se reforme el sistema simple, el régimen simple, que se excluya, por ejemplo, a las profesiones liberales, pero que no se elimine. La tasa marginal más alta sobre personas naturales sube al 41%, no obstante que no es la mayor de la OCDE. Al comparar empresas y personas naturales en conjunto con otros países, quedamos muy grabados. Por ejemplo, Dinamarca tiene 52% de tarifa para las personas naturales, más alta que el 41% nuestro, pero a las empresas las grava con el 22%, nosotros al 30%. Quedamos más grabados que Dinamarca. En el resto de países uno encuentra, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, España. Y entonces allí, cuando allí se consolida el impuesto a las empresas con el impuesto a las personas naturales, es menor esa consolidación que en Colombia. Poco a poco nos han venido excluyendo con estas reformas tributarias de ser competitivos. Se aumenta casi al doble el universo de contribuyentes del impuesto al patrimonio al bajar el piso de 3.300 millones de pesos a 1.800 millones. Ya cualquier patrimonio de 1.800 millones o más quedaría gravado con patrimonio. También se aumenta la tarifa superior del 1,5% al 2% y se extiende este gravamen a patrimonios en empresas que consideren improductivos. ¿Quién los va a considerar improductivos? A pesar de que generan empleo, paguen a la seguridad social y paguen el predial. Se aumenta la ganancia ocasional al 20%, sin considerar que esa ganancia en alguna forma es una protección contra la inflación. En una época estuvo muy alta, la evadían, la bajaron, quedó en el 10, la subieron al 15, ahora va para el 20. Nuevamente van recuperando unas tarifas tan altas que invitan a la evasión. Y hay otro golpe a la inversión extranjera, con la elevación del impuesto presunto al 20%, por encima de la tendencia internacional del 15%. A lo anterior hay que sumar la elevación desproporcionada de catastros en algunas partes del país. La suma de estos impuestos lleva a la quiebra de inversiones. Para pagarlos habrá que liquidar activos y afectan todos los sectores de la economía y muy especialmente al agropecuario, a pesar de que sean de alta productividad. Hay temas con lógica, pero con discusiones como el IVA completo a los vehículos híbridos y a las apuestas digitales. La sustentación ambiental del impuesto al carbono choca con la proximidad de la crisis de energía y la incertidumbre del precio del gas importado. ¿Qué va a pasar con esas tarifas, con la insuficiencia nacional de gas el año entrante? ¿Qué va a pasar con 36 millones de colombianos que cocinan con gas? Hay temas atractivos como los techos solares, con cargo a recursos del subsidio tarifario, que se le da a las cuentas de energía. También que el Estado asumiría la deuda de los usuarios por congelamiento durante la pandemia. Se les congeló durante la pandemia para pagar en el futuro, conocida como la opción tarifaria. Pero el problema es de recursos. Solamente esta deuda vale alrededor de 4 billones. Por favor. Y un tema importante, eliminar los impuestos hoteleros en hoteles de ciudades que tengan hasta 200,000 habitantes. Seguramente
con la caída del turismo en muchas partes, eso va a tocar que hacerlo para todo el país en algún momento. Y el problema de recursos no se resuelve sino con inversión privada, transparencia y austeridad, con un tamaño pequeño del Estado. Y es notoria la disminución de la inversión privada, también el aumento de gastos de funcionamiento en un promedio del 20% anual. Los mayores impuestos quiebran las empresas, quiebran al aparato productivo y se los gasta el burocratismo estatal. Esta reforma apunta a sostener el burocratismo estatal y no a incentivar el empleo privado, además amenazado por la reforma laboral. Un cuadro de la exposición de motivos presenta que el impacto marginal de la reforma sería del 20% en la inversión pública, óigase bien, y apenas de un 2.2% en la privada. Aquí lo que quieren es gastos de funcionamiento, inversión pública, marchitar al sector privado. Creo que esto es equivocado, porque la inversión privada es la gran dinamizadora de la economía y la única generadora de recursos para el mejoramiento social. Asociamos el crecimiento de lo privado en un país con una buena orientación de recursos, resuelve los problemas sociales. No puede ignorarse la exclusión del gasto ambiental para el cálculo de la regla fiscal. Tendría toda la lógica con un Estado austero, pero en las actuales circunstancias aumentaría el pánico y el costo del financiamiento. Sí, parece lógico. Mire, no sumen para definir si el Estado está gastando lo correcto o no, no sumen los gastos ambientales. Pero en un país que hoy no tiene austeridad, con todo este gasto de funcionamiento tan alto, con la inversión caída, eso lo que hace es generar más pánico. Eso que es una autorización de más gasto, lo que va a producir es que para hacer ese gasto habrá que pagar más intereses. La reforma no cumple con sus objetivos. El recaudo podrá tener algún alivio fiscal, pero solamente en 2025, en búsqueda de efectos electorales. La reactivación sostenida de la economía se logra al permitir que el sector privado cree riqueza como un medio para financiar los fines sociales. La riqueza privada como medio para que un país construya equidad es el camino. No se debería aprobar una reforma que agrava la obstrucción al emprendimiento y a la creación de riqueza privada, que son los únicos fundamentos que funcionan para superar la pobreza y construir equidad. El país necesita menos impuestos, austeridad total, transparencia, una gran confianza de inversión, una gran creación de emprendimiento privado para poder atender los requerimientos sociales.